mismo, a tratar de comprender y de experimentar la sensación de unidad, el retorno a la unidad. El abordaje que voy a compartirles tiene una visión desde la neurociencia y nos va confirmando desde esa visión lo que las antiguas sabidurías ya describían desde la ciencia de la meditación, desde la ciencia de la conciencia. En la tarde de ayer hicimos una primera reflexión y quiero retomar algunos elementos de esto para las personas que se conectan desde sus lugares, sus casas, y puedan también beber de esa fuente, puedan también tener elementos de motivación para la reflexión. ¿Ustedes desde cuándo se acuerdan de ustedes? ¿Qué recuerdo tienen de ustedes? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienen? ¿A qué edad? 3 años, 4 años. ¿Alguien se acuerda cuando estaba en el vientre de la mamá? ¿Tienen recuerdos de ahí? Pero eso es con ayuda, sí, sin ayuda. Sí. Espontáneamente es difícil, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando tenían 1 año de edad? Tienen recuerdos. Pero ustedes existían cuando tenían 1 año de edad. Y estaban con los órganos de los sentidos bien, pues tenían ojos, oídos, nariz, olfato, gusto, tacto. ¿Por qué no habrá recuerdo de esos momentos? Tempranamente, en la mayoría. Es excepcional que ocurre que alguna persona tenga un recuerdo nítido. ¿Perdón? Me dicen que no hay sentido de separación. No hay comparación. Eso es, no hay lenguaje, simplemente. Pues lenguaje articulado oral. Hay otros lenguajes, expresivo, con la mano, con los ojos. No hay palabra todavía articulada, palabra conectada. ¿Y entonces eso qué quiere decir? Si cuando tenemos 1 año, 2 años de edad, bueno, las mujeres hablan un poco más rápido, o sea que pueden tener recuerdos más tempranos. Los hombres nos demoramos un poquito más para hablar, o sea que nuestros recuerdos pueden ser un poquito más tardíos. ¿Qué tiene que ver la palabra con que haya recuerdo o no? ¿Perdón? Nombrar. Exactamente. Entonces ahí nos vamos entrando a tratar de comprender los mecanismos de la mente. Porque comprender los mecanismos de la mente nos pueden ayudar a comprender la división aparente que tenemos con el mundo, con todo, y facilitar el retorno a la unidad, la experiencia, porque no hay que retornar siquiera, nosotros estamos en la unidad.
vivimos en la unidad. Bueno, otros viven en la unidad del frente y otros en otra unidad. Todos estamos en la unidad, pero tenemos un olvido de esa sensación, de esa vivencia, de esa experiencia. Decíamos ayer que los contenidos de la mente son pensamientos. Los pensamientos son movimientos externos que se volvieron internos, movimientos externos que se interiorizaron. Cualquier movimiento externo, el movimiento de unas hojas de un árbol, el movimiento del correr del agua en el río, el movimiento del vuelo de un ave, el pasar de una nube, el movimiento de la mamá brindando el alimento, abrazando, el movimiento del papá, el movimiento externo que se va volviendo interno. Pero para que quede registrado como una experiencia recordable, necesita ser nombrado. Entonces un bebé dentro del vientre de la madre no necesita nombrar. ¿Por qué no necesita nombrar? Está viviendo. Bebé dentro del vientre de la madre está vivo, ¿cierto? Estará experimentando. Está sintiendo. Siente sonidos. Puede gustar dentro del líquido amniótico. Hacen pruebas de degustación. ¿Qué comió la mamá? ¿Cierto? El líquido amniótico se va saboreando. No hay respiración, pero hay sabor. Y el sabor está conectado al olfato. Esos dos van de la mano. Entonces también hay sensación de olor. Los olores que tiene la madre, los olores que percibe la madre, de lo que come la madre, todo eso está ahí, impregnando los órganos de los sentidos de un bebé o una bebé. Pero no nos acordamos de eso. No nos acordamos porque no hay necesidad de nombrarlos. ¿Por qué no hay necesidad de nombrarlos? ¿Perdón? ¿Estamos qué, perdón? Es posible, no estoy seguro si el bebé está presente, pero es posible. Pero hay otra explicación así que nos ayuda, como para un niño de 5 años que pueda comprender esto que estamos hablando. Porque no necesita nada, porque está conectado completamente a través del cordón umbilical, porque no necesita ni siquiera respirar, ni inhalar ni exhalar, ni mover la boca para alimentarse, porque todo le es dado. Ese es el paraíso. No hay ningún esfuerzo, ni ningún sufrimiento, excepto que la madre tenga alguna dificultad, una enfermedad que pueda estresar también al bebé, ¿cierto? Pero en general, la vivencia que tiene el bebé no tiene necesidad de nombrar, porque ¿para qué se nombra? Se nombra para recordar. Es muy parecido, es similar a los sistemas, a los computadores. Usted escribe algo, quiere guardar algo y necesita nombrar la carpeta. Si no le da un nombre a una carpeta, no hay orden.
No hay posibilidad luego de buscar la información. ¿Dónde la guardé? Ah, está en las carpetas de la universidad. Bueno, pero en las carpetas de la universidad, ¿en cuáles? En las de química, en las de física. ¿Se dan cuenta? Se va nombrando y al nombrar se va dando una cualidad a la experiencia. Una cualidad es también un adjetivo. Se pone en una carpeta de experiencia con una cualidad. Eso fue horrible, no quiero vivir eso, no me gustó, eso fue maravilloso, quiero repetir. De esa manera vamos empezando a llenar la mente, las carpetas de la mente, con experiencias. Todos hacemos eso. Yo estoy hablando en lengua castellana, estoy hablando en castellano. ¿Por qué estoy hablando en castellano? Porque mis padres hablaban castellano, mi familia hablaba en castellano y aprendí a hablar en castellano. Y guardé esas memorias y me comunico en esa lengua. Es decir, le estoy poniendo un ejemplo claro de la utilidad de la memoria. Yo me estoy comunicando utilizando unas herramientas que implican memoria, recuerdo, significado, y eso está en unas carpetas. Y eso fue adquirido. Es decir, que si yo me hubiera criado con lobos o con monos como Tarzán, posiblemente tendría expresiones de lobos o de monos. Me comunicaría a través de sus gestos o de sus sonidos. Entonces, todo lo que vamos guardando es el material con el cual nos comunicamos. Y la comunicación, ¿qué implica la comunicación? ¿Para qué se comunica uno? Empieza por re. Termina en lación. Para la relación. Es el mecanismo de la relación. Nos relacionamos. Nos relacionamos desde la mirada, desde los gestos, pero efectivamente la relación se conecta profundamente a través de la comunicación, y la comunicación tiene un componente verbal, tiene otros componentes, pero tiene un componente verbal. Cuando yo me estoy comunicando simultáneamente, antes de que salga la palabra, unos milisegundos antes, ¿qué ha pasado? Pienso. Hay pensamiento. ¿Qué piensa uno? ¿Qué piensan ustedes? ¿De dónde vienen esos pensamientos? De lo que tienen guardado. Entonces, uno no piensa nada que no tenga guardado. Uno puede imaginar cosas, pero aún la imaginación tiene un sustento en lo conocido, aunque usted se imagine cosas desconocidas, las va a estar comparando con lo conocido. Entonces me voy a imaginar una máquina para hacer una teletransportación cuántica. Pero los elementos que tengo para eso son los elementos conocidos. ¿Me explico con eso? Aún lo que se proyecta en lo conocido se fundamenta en lo conocido. Entonces, ¿qué es lo que uno habla con los demás? Pensamientos que son recuerdos, eso es lo que uno habla.
Eso es lo que uno comunica. Entonces, yo les cuento una experiencia y ustedes simultáneamente están comparando. Dicen, mi mamá también, mi tía también, yo tengo un primo que vive por allá. Sí, empieza a ser como la carpeta de la conexión con lo similar. Porque los humanos, que somos mamíferos, tenemos unas neuronas de empatía, tenemos unos circuitos empáticos, porque nos gusta estar en manada, esto es una manada. Entonces en la manada es muy empático y muy simpático poder compartir lo similar. Es un mecanismo completamente natural. Los monos lo hacen, los loritos también, que no son mamíferos, pero también resuenan. Ustedes escuchan los sonidos de la selva, van viendo cómo hay comunicación y hay una resonancia. Así que esto es para desmitificar un poco la gran importancia que le hemos dado a la mente y al pensamiento. No para quitarlo, sino para desmitificarlo, para bajarlo del pedestal. Porque ese pensamiento que yo puedo tener estructurado, ordenado, entonces si yo soy un ingeniero agrónomo, les puedo dar cátedra acerca de los cultivos y las plantas y los suelos. Pero si me tomo 10 aguardientes, me cambia el contenido, todo se voltea. Es decir, ese ordenamiento y esa estructuración son afectadas por una sustancia. Si tengo hambre, también es posible que ya no pueda estar tan simpático. O si tengo fiebre. Se van dando cuenta cómo es de vulnerable el mecanismo de la mente. Los activos están ahí, pero como son parte del cuerpo, no son nada diferente al cuerpo. Son parte del cuerpo, se afectan con lo que se afecta el cuerpo. En un sentido ordenante, constructivo, y también en un sentido desordenante o destructivo. Quienes llevan algunos meses acá han podido sentir el ordenamiento que les produce las asanas, no solo en el cuerpo, también en la mente. Porque al hacer esos movimientos conectados con la respiración, va cesando la enorme energía y atención que le entregamos a la mente. Y entonces al tener la atención puesta en el proceso corporal y en la respiración, la mente reposa. No se va, reposa. Cuando uno está en reposo, uno es usted y usted y usted, pues uno somos todos. Cuando uno dice uno, me estoy refiriendo a mí, pero a todos. El cerebro, que tiene una masa, que la masa del cerebro será, yo no sé, ¿quién me ayuda en matemáticas? Por ahí un 1,5% del cuerpo. Si un cuerpo pesa 70 kilos y tiene un cerebro de 1,5 kilogramos, 1,5 kilos de cerebro, ¿qué porcentaje tiene? ¿Cuánto? 2%, gracias, más o menos. Es decir, esto que le damos tanta importancia tiene el 2% de la masa del cuerpo. Y sin embargo, ese 2% versus el 98% que es el resto, estando en reposo, cuando estamos en Shavasana, por ejemplo, se consume el 25% de la energía corporal. Y los humanos somos unas máquinas de consumo, consumiendo energía. 25% estando en reposo.
La mente es un mecanismo de la vida en el cuerpo. Es un mecanismo evolutivo. Su sustrato, sus componentes son pensamientos. Sus pensamientos vienen de experiencias que han sido guardadas, recogidas a través de los órganos de los sentidos. Su finalidad es la supervivencia. Y para ello tiene estrategias. La mente tiene inteligencia. Esas memorias se mueven como una especie de sistema de inteligencia artificial. Entonces van copiando cosas y van copiando recuerdos de lo que es peligroso. Eso es peligroso. De lo que es agradable, de lo que es saludable, de lo que llamamos bueno, de lo que llamamos no tan bueno. ¿Para qué? Para que te muevas en el mundo, porque si no nos moviéramos en el mundo no necesitaríamos cerebro, porque las plantas no necesitan cerebro, aunque son inteligentes, porque ellas no tienen que salir a buscar el alimento. Al no tener que salir a buscar el alimento, no tienen que recordar dónde queda el río, dónde hay depredadores, dónde hay fruticos rojos o naranjados, dónde hay animales que se puedan cazar. Todo lo tienen ahí, desde la raíz a las hojas. Entonces no tienen que estar pensando. Nuestra mente tiene esa capacidad, esa característica. Entonces estamos escuchando. Escuchamos esos sonidos. Eso. Si no lo conocemos, la mente entra en alerta. ¿Por qué? Porque somos cuerpos mamíferos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si aquí hubiera un niño pequeñito que nunca ha escuchado eso y ha estado criado toda la vida, 3 añitos en un apartamento en una ciudad, llega y se pega de la mamá o del papá. Oye, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque la mente tiene la función de estar en alerta todo el tiempo explorando y al explorar detecta lo que puede hacerse. Así no lo conozca, el niño puede intuir que eso puede ser peligroso, un animal, no, sí, busca. Hasta ahí vamos haciendo como un viaje un poquito en los mecanismos de la mente y esto va para alguna parte, pues tiene una finalidad este diálogo, esta reflexión. Ahí tenemos ya varios elementos, voy a introducir otro. Si usted conoce ¿qué era lo que estaba sonando ahí? Una chicharra. ¿Sí? Ustedes saben qué es una chicharra. Entonces eso ya no les produce ningún temor. Por lo tanto, podrían dormir escuchando chicharros. Hasta los arrulla. Me explico, entonces la mente también tiene mecanismos para generar hacia el cuerpo a través del cerebro. La mente no es el cerebro, pero utiliza el cerebro, los nervios, el sistema nervioso para conducir reacciones, respuestas a la información que llega del medio ambiente. Siendo muy simplistas, mucho, hay 2 grandes reacciones que produce la mente: a las arterias, al sistema vascular y a las vísceras, al sistema del intestino, del estómago, de los pulmones, las vísceras huecas y los órganos que no son huecos. En todos ellos va a producir lo mismo, tiene
unas raíces nerviosas que tienen dos tipos básicos de reacción: sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático en general, a grandes rasgos, produce contracción, contrae, excepto en algunas partes. Por ejemplo, en la pupila dilata, los bronquios los dilata. Esos son excepciones. Pero en general, en el resto de los músculos, produce contracción. El parasimpático relaja. El parasimpático es el famoso nervio vago. Tiene muchos likes, muchos seguidores en las redes. El vago. El nervio vago produce en general una respuesta de relajación a nivel muscular. Entonces mire qué tan sencillo. Uno tiene unas memorias que guardó donde uno clasificó el mundo personalmente, según uno cree que es de uno esa memoria, en cosas agradables, desagradables, peligrosas, seguras, confiables, así. Entonces la mente, que está conectada a través de los órganos de los sentidos, está todo el tiempo en exploración. Y cada cosa que llegue nueva, inmediatamente la va, en milisegundos, hace un barrido. Para que comprendan cómo es de rápido eso, les voy a contar algo de eso. El tálamo, dentro del cerebro, es un núcleo de millones y millones de neuronas con millones y millones de conexiones. El tálamo es como la portería de un edificio, como la recepción. Para entrar allá, a no ser que vaya en un dron, tiene que pasar por recepción. Entonces, todo lo que suceda alrededor del cuerpo, que produzca sensación, tacto, presión, temperatura, movimiento, dolor, olor, sabor, visión, audición, todos los estímulos tienen que pasar por el tálamo. Hay uno que se lo salta, ese va en dron, el olfato. Por eso es tan instintivo. Fibras del nervio olfatorio van directo al cerebro, se saltan el tálamo. Ese es el poder del olfato. Porque tiene una necesidad de supervivencia. Lo hemos perdido mucho, pero como mamíferos el olfato era fundamental. Porque con la vista, ¿hasta dónde ve uno más o menos? No sé, nítidamente. Bueno, si no tiene miopía, pues consideremos que está 20-20. ¿Qué ve uno? ¿Por ahí qué? 40 metros. 100 metros. ¿Cierto? Bien. Pero uno puede oler cosas que están mucho más distantes. Y un perrito, por ejemplo, puede oler, aquí sentado podría oler cosas que están a 5 kilómetros desde aquí. 5.000 metros. Y él lo puede oler aquí. Bueno, todo eso pasa por el tálamo. Tálamo, entonces, imagínense como, ustedes han visto esas cajas de teléfonos, que pues como ya casi no existen teléfonos alámbricos, pero recuerdan que cerca de la casa había como una caja rectangular, que a veces iban los operarios de las empresas de teléfono y abrían eso eran miles de cablecitos que iban enrollados formando otro cable hasta que eso se conectaba y eso iba para todas las casas. Algo así va el tálamo. Es decir, todos los sensores, todo sensor tiene que tener un receptor. Un receptor es como una antenita. Entonces yo tengo en la piel, ahí en la piel, tóquense la piel. Sienten la piel. ¿Por qué sienten la piel? Porque tienen receptores. ¿Para qué? Para el tacto. Se presionan un poco, más fuerte, tienen receptores de presión.
pueden sentir la temperatura de sus dedos, ¿cierto? Están fríos, calienticos, tienen receptores de temperatura, tacto, presión y dolor. Eso viaja rápidamente, llega al tálamo. En el tálamo se distribuye como una corona radiada a 360 grados, todas las direcciones, como una esfera. El tálamo está en el centro de una esfera y emite unas conexiones a todas las zonas del cerebro. Zonas especializadas. Uno aquí tiene una federación. ¿Qué es una federación? Una congregación de cooperativas o de estados, ¿cierto? En el cual cada zona tiene funciones. Cooperan, cooperativas, federadas, están con un mismo propósito. Todo eso está completamente conectado. Entonces llega cualquier sonido, pasa al tálamo y en 25 milisegundos, milésimas de un segundo. Ustedes pueden contar eso. Uno no se lo imagina, o sea, uno cuenta un segundo, uno. De pronto más rapidito, medio segundo, ¿cierto? Menos de medio segundo con alguna dificultad, pero una milésima parte de un segundo. En 25 milésimas de segundo, la conexión del estímulo hizo un barrido, o sea, fue atrás a la zona occipital, pasó por las zonas parietales, temporales, frontales y regresó. Un barrido completo, un ciclo, ida y vuelta, 25 milisegundos. 40 veces en un segundo. Si uno divide un segundo en 1000 y un ciclo se demora 25, ¿cuántos 25 caben en 1000? Multipliquen 25 por 40, 40. 40 veces en un segundo, o sea, 40 hercios o hertz. Esa es la velocidad del tálamo. Y esa es la velocidad de la conciencia, o sea, de darse cuenta. Uno se está dando cuenta si estuviera conectado 40 veces en un segundo. Estaría haciendo el ciclo. ¿Qué conecta? Todos los chismes. El chisme es el fundamento de la evolución. Nosotros hemos evolucionado por chismosos. De que tenemos que averiguar todo para conocer el mundo exterior. Y en ese chisme vamos conectando allí las memorias de los chismes. Y esas memorias de los chismes, en 25 milisegundos, cualquier experiencia que llegue, escuchemos otro sonido, otro. Él va a las zonas auditivas, las que reconocen uno tiene zonas de reconocimiento de sonidos. Entonces va a la zona auditiva y dice, eso suena, como un silbido, será una serpiente. Entonces ya se fue al cerebro reptil y conectó las memorias ancestrales. Ni siquiera son mías. Uno cree que la memoria es de uno. Yo tengo memorias de mi papá y de mi mamá. No que yo los recuerde, sino que en mí, a través de la genética y de la epigenética, fueron transmitidas memorias. Yo tengo memorias ahí, disponibles. Posiblemente algunos de mis gestos, de mi mirada, de mis movimientos, se parezcan un poco a los de mi papá, mi mamá, de mi abuela, mi abuelo, mis abuelas, mis abuelos, bisabuelas, bisabuelos. Ahí están esas memorias, entonces produce una reacción. Hombre, si eso es tan rápido, ¿cómo va a ser uno pues para encontrar el espacio entre los pensamientos? Si eso puede ocurrir a 40 ciclos por segundo. Y cada que hay un pensamiento, cada que uno está pensando, cada que la atención está puesta en el pensamiento, hay división. O sea, hay pérdida del sentido de la unidad. En la práctica meditativa de ahora, hace unos minutos,
¿Quiénes se dieron cuenta de que estaban pensando? ¿Y quiénes se dieron cuenta de qué estaban pensando? Y supuestamente estábamos meditando. ¿Y cómo es posible regresar a la experiencia presente, que esa es la experiencia meditativa? ¿Cómo es posible? Yo recuerdo uno de los pensamientos de ahora. Estaba ahí sintiendo, inhalando, exhalando, om al inhalar, om al exhalar y ¡pum! Viene un pensamiento. Ellos vienen seguido, una velocidad enorme. Ni siquiera yo los traigo, vienen. ¿De dónde? De los archivos. ¿Qué pasó? Estaba conectado con un sonido. Ese sonido me recordó otros sonidos de otra selva, de otro bosque. Y en milisegundos me fui a otro lugar. Ya no estaba aquí. Estaba y me fui detrás del pensamiento. Y me di cuenta que me estaba yendo detrás del pensamiento. Entonces no hay que destruir el pensamiento. Volví. ¿Cómo volví? Siento las manos. Ese es el método más sencillo. Sienta las manos. Sienta la energía de sus manos. E inmediatamente vuelve aquí. Sientan sus manos. Sientan la energía de sus manos. El sentir es presente. El pensar es pasado o futuro. División. Entonces, en la práctica meditativa, 20 minuticos, 15, usted se la pasa yendo y viniendo. Pero así es. En la medida en que cada vez se entrene más para volver, para darse, lo primero es darse cuenta que está distraído o distraída, que hay un pensamiento allí pasando. Lo segundo es no castigarse por estar en la distracción, porque el castigo implica ya un mecanismo enfermizo, de perfeccionismo, de neurosis. Está bien que haya pensamiento, no tenemos que castigarnos porque hay pensamiento, es un mecanismo de la evolución. Entonces simplemente me doy cuenta, estoy pensando. Y me estaba yendo. ¿Cómo me doy cuenta que me estoy yendo? Porque uno empieza a pensar sobre el pensamiento. Y si sigue ahí, se duerme, ronca. Ya pierde la conciencia consciente, es otro estado de conciencia, pero ya se fue la capacidad de estar presente, observando, sintiendo, y se mete en un cuento, en una historia, se va detrás. Y lo más delicado, empieza a juzgar el pensamiento que está teniendo. Es decir, empieza a decir, sí, ¿cómo así? Y entonces, ¿cierto? ¿Y cómo así que cómo así? Y a darse garrote o a darle garrote a otras o a otros. Sí. Se le parece a, esto me hace recordar a, y se fue, se dan cuenta que uno se va, es que cuando tiene la capacidad de regresar, dice, uy, ¿dónde estaba? Pueden estar escuchando esta reflexión y de haberse ido, y de pronto dice, que ese man que estaba diciendo, y ustedes estaban aquí, supuestamente aquí, en este momento de tiempo y lugar, espacio y tiempo. Pero cierto que no estaban aquí. Cuando se fueron, su atención se dispersó, se fue. Entonces, ¿qué pasó ahí? Esos son fugas, uno se va, fuga.
No es la fuga de Bach, una de esas, son fugas de la conciencia. Y entonces si uno está en reposo, utilizando el 25% de la energía del cuerpo, ¿se imaginan cuando uno está en fuga? Es decir, casi todo el tiempo. Está botando corriente, perdiendo corriente. ¿Cómo es posible que usted está aquí en este paraíso y termine cansado por la tarde? Lo que está haciendo cosas tan maravillosas, pues meditando, haciendo movimientos de asanas, comiendo rico y saludable. Qué cansado. Los que estudian eso, que hay gente muy curiosa, estudiando todas esas cosas, han determinado 2 cosas son las que más producen cansancio. ¿Qué se imaginan? Pensar es una de ellas. Y por eso ese pensamiento continuo, rumiante, circular sobre lo mismo, a veces no nos deja ni dormir. O sea, no permite el mecanismo del reposo. Porque cuando el pensamiento está en alerta es porque está recordando o haciendo una comparación con algo que fue desagradable, peligroso y te tiene en alerta. Y en alerta se activa el sistema simpático y el simpático te dice, no te duermas, es peligroso dormir. Primero hay que saber si eso es una serpiente o no. Y luego el parasimpático te permite decir, tranquilo, puede cerrar los ojos, entréguese, no hay peligro, no hay depredadores. Ya no estamos viviendo en la selva con tigres dientes de sable que nos puedan comer, ¿cierto? Sin embargo, los depredadores siguen ahí. Los depredadores son internos, nuestra propia mente. ¿Qué tan extraño es? Un mecanismo que existe para la supervivencia, que al mismo tiempo nos altera la paz, la serenidad, la calma, y nos lleva a un estado de simpaticotonía, o sea, de alerta continua. Y eso es puro cuento, puro cuento. No cuento chino ni hindú, es el cuento suyo. Y uno está perdiendo energía, botando corriente, puro cuento. Como si estuviera viendo series todo el tiempo. Pero además olvidándose que la serie es una serie, que esos son actores, que eso no es verdad, que les están pagando. Pasa lo mismo con los pensamientos. Eso no es verdad, no quiere decir que sea mentira, pero no es la realidad, no es lo que está ocurriendo. Ya pasó. Pero yo me quedo peleando con los fantasmas del pasado. O del futuro, de los que temo que vengan. ¿Cómo será cuando te termine esto? Cuando termine, ¿qué voy a hacer? Se van a acabar los 3 meses de Karma Yoga. Yo que peleé con la mamá y con la novia, ¿dónde voy a llegar? Fantasmas del futuro, fantasmas del pasado, movimiento de la mente, pasado, futuro, y nos sacó del presente. Y el presente es como estar en el útero. Cuando uno vuelve al presente, es como si otra vez estuviera conectado al cordón umbilical. Porque el presente que te está dando, inhalemos. Aire, prana, oxígeno, calor, vida. Y exhala. Qué maravilla exhalar. Eso es lo esencial. Entonces, primera gran actividad que bota corriente, el pensamiento. Segunda gran actividad que consume energía, esto que yo estoy haciendo. Hablar.
Por eso las prácticas de silencio son una bendición. Le permiten un ahorro energético tremendo. Pero de nada vale el silencio si uno sigue en la cháchara interna, parloteando adentro, porque está consumiendo igual. O sea, es igual. De hecho, usted está pensando en algo y piensa que le va a hablar a alguien. Y cuando lo vea, le va a decir tal cosa. Ya se imaginó el diálogo. Y las cuerdas vocales se mueven, usted no se da cuenta, pero sus cuerdas vocales se mueven cada que usted está pensando, articula, y eso consume energía. Y eso no es cierto. Se encuentra con ella y no le dice nada de todo lo que planeó decirle. Queda boquiabierta. ¡Ay! Que cuando salga voy a parar en Zafra, me voy a comer unas papitas fritas, que aquí no dan papas fritas. Pero eso no está ocurriendo. Es una botadera de corriente. Cuando ocurra será un presente, esa es la clave. Será un presente cuando ocurra, pero en este momento no es un presente. Lo cual no quiere decir que no haya que planear. Los humanos tenemos una mente maravillosa, un sistema nervioso con corteza frontal, frontoorbitaria, con capacidad de proyectar y planear. Maravilloso. Pero no podemos vivir todo el tiempo en la planeación, porque nos perdemos la vida. La esencia de la vida es vivir. ¿A qué vinimos a vivir? Y vivir es ya. Ya. En este momento y lugar. Esa es la experiencia de unidad, vivir. Cada que nos perdemos, volvamos a sentir las manos, sentamos las manos, la energía en las manos. Y como si uno pudiera tener un conector, va sintiendo la energía de las manos que llega hasta los codos, hasta el hombro, hasta el pecho, hasta el cuello, hasta la pelvis, hasta las rodillas, y siente todo el cuerpo a partir de las manos. Experimenta la energía en las manos y la energía en el cuerpo. Y ya volvió. El cuerpo es presente. Tu cuerpo está aquí y ahora. Estás escuchando esto que estoy diciendo, aunque no lo estés, lo estás oyendo, aunque no lo estés escuchando. Me estás mirando, aunque no me estés viendo. Es decir, que tu cuerpo está aquí. Puede que tengas los ojos abiertos y yo te miro y de pronto me doy cuenta que me estás mirando, pero no estás aquí, estás con la conciencia. La conciencia, la capacidad de darse cuenta, está en otra parte. La atención está en otro lugar. Entonces, claro, ¿cómo no va a terminar uno cansado a los 80 años? Debe estar uno cansado. Uno viviendo dividido en el conflicto, en lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo claro, lo peligroso y lo seguro, lo que me gustó y no me gustó, huyendo y buscando al mismo tiempo la unidad, porque instintivamente la experiencia vital es buscar la unidad. ¿Cómo busca uno la unidad? Busca ese estado primitivo de conexión que había en el vientre materno. ¿Cómo lo busca? Llamando la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque no le prestan atención. ¿Y por qué no le prestan atención? ¿Por qué te duele que no te presten atención? Porque tú lo guardaste en una memoria como que eso fuera doloroso. Si estás aquí solo en este salón, te están prestando atención. Nadie. Y hay que sufrir por eso. No hay necesidad de reclamo. Pero yo guardé eso, ¿por qué? Porque la necesidad básica vital es el amor.
¿Y qué es el amor? La fuerza de la unidad, eso es el amor. El amor es lo que une, eso es amor. ¿Qué une? Lo que aparentemente está dividido. El papá y la mamá, a usted con la otra, con el otro. Esa es la fuerza del amor, es muy sencillo. Entonces el camino de retorno a la unidad es a través del amor. Y si yo no he experimentado el amor, lo busco. Y lo busco como un loco o una loca, por fuera. Lo busco en una pareja, lo busco en el intelecto, en que me reconozcan porque aprendí, gané el examen, sé mucho. Lo busco en el cuerpo, tengo un cuerpo bueno, hago buen ejercicio. Muchas de las cosas que hacemos, muchas de ellas están buscando el reconocimiento, la aceptación y el amor. Que me miren, que me escuchen, por eso hablo, o a lo mejor canto, o cambio mi voz, o el tono de la voz, o hablo cosas interesantes, entre comillas. No es malo eso ni bueno, simplemente estoy explicando el mecanismo, no le pongan connotación, es simplemente una aproximación a esos mecanismos. Así que la complejidad de la mente nos lleva a botar corriente, a dispersarnos, a dividirnos del mundo. La mente no es mala, es una maravilla, es un instrumento, es un órgano del cuerpo, un órgano sutil. Hay órganos densos, como los riñones o el hígado, y hay órganos sutiles, como la mente. Y es órgano porque tiene forma, función y propósito. Es decir, que existe el cuerpo de la mente, el cuerpo de los pensamientos, como está el cuerpo físico. Y dentro del espacio mental, los pensamientos son los objetos. Y si tenemos muchos objetos, nos volvemos muy subjetivos, llenos de objetos. ¿Qué pasa cuando uno está lleno de objetos? Si tiene muchos objetos en la casa, va a tener muchas preocupaciones u ocupaciones. Porque cuando apenas tenía una porcelanita y una mesa, es muy fácil pasar el trapo y limpiar. Pero si ya tiene porcelanitas de toda su vida y objetos de toda su vida, eso para limpiar es qué cosa tan tremenda. Y si no lo limpia, se llena de mugre, de polvo. Nos pasa lo mismo con la mente. ¿Cómo renovar la mente entonces? ¿Cómo renovar la mente? ¿Cómo limpiar todo ese polvero que tenemos ahí? Samskaras, experiencias, cucarachas, recuerdos. El agua viva que hablaba el Cristo, el agua viva, el agua de la vida profunda es la presencia. La presencia es el reino de los cielos, es el nirvana, es el vacío pleno. Y el cultivo de la presencia, hasta la palabra cultivo podríamos cuestionarla porque no requiere esfuerzo, solo es entrega. Todo lo contrario del esfuerzo, es todo lo que queda cuando no hay esfuerzo, cuando uno se entrega. ¿Se entrega a qué? A esto, a la vida, a la inhalación, a la exhalación, a la sensación del cuerpo, al peso, a la gravedad, al campo magnético. Pero ¿cómo así? ¿Usted cómo habla de esas cosas? ¿Usted no ve todo lo horrible que está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que serenos, que en paz? Ese es el gran aporte que le podemos hacer al mundo, a la humanidad. Podemos salir con escopetas y disparar o con tambores hacer ruido y estaríamos aumentando el caos.
Porque cuando yo logro serenar, calmar, apaciguar las aguas de mis emociones y de mis pensamientos, el agua serena permite la transparencia, o sea, permite que la luz de lo que es se vea clarita. Que el sol pase y se refleje a través del agua y me deje ver las piedras del fondo. Ese es el fenómeno de la presencia, que haya sincronía, tiempo. Sintopía, lugar. En lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago ya. Es decir, que a través de la práctica del presente, un buen presente, va disolviendo el significado del pasado. No es que disuelva el pasado. El pasado está presente, tu pasado está ahí, tú lo tienes ahí, no hay que quitárselo. Y el futuro también está presente. Eso ya se sabe en la física cuántica. Pero lo que se quita es la carga, el peso de lo guardado, de lo nombrado, de lo adjetivado, de cómo lo vivimos. Y a veces es necesario revivirlo, no quiero decir que entonces si el olvido fuera la terapia, pues Alzheimer para todos y ya. Es necesario recordar. ¿Para qué? Para sanar, no para sufrir. Es decir, cuando recordemos, no peleemos con el recuerdo. Ay, es que 31 de diciembre me acordé de mi papá que se acaba de... Ya, está bien, llore un ratico, sienta la tristeza, siéntala, no la niegue. No se trata de hacer una terapia de negación o una práctica de negación. Eso sería peor porque está acumulando más. En la medida que resiste o niega, acumula. Lo que se resiste, persiste. Entonces es fluido, vino el pensamiento, listo, vino el recuerdo, y le dolió, listo, le sacó lagrimitas y mocos, bueno, seque las lágrimas, suene los mocos, sienta las manos, vuelva. No estoy despreciando ni mucho menos los mecanismos terapéuticos profundos de la psicología, bendita sea. Es decir, que necesitamos muchas veces ayuda, alguien que nos ayude como un espejo a confrontar esa experiencia, la manera en que lo recordé, para transformarlo. El dolor físico es una realidad, existe. Pero el sufrimiento frente al dolor es mental. Entonces, cuando hay dolor, experimentar el dolor, no huir del dolor. Porque la huida del dolor, la negación del dolor, la resistencia, el querer quitármelo, querer que no esté, genera más simpaticotonía, es decir, más contracción. Y cuando hay más contracción muscular, hay menos oxigenación, menos circulación. Si hay menos circulación y oxigenación, hay cambio químico, hay un cambio de la alcalinidad de los tejidos natural a la acidez. Y cuando los tejidos se acidifican, se inflaman como respuesta. Y la inflamación duele. O sea, uno está perpetuando el mecanismo del dolor. Y entonces lo mismo que les digo de la psicología, también necesitamos médicos, ortopedistas y neurólogos y gente que nos ayude a trabajar de otra manera, porque a veces el dolor es fuerte. Pero, ¿qué está detrás del dolor? Sea físico o emocional. El dolor es un llamado a regresar a la unidad. Nos dice, algo me duele, algo no he resuelto, algo permanece allí en un significado que no es parte de la sensación de la unidad. Entonces el dolor es un llamado a la salud. El dolor existe no para molestarnos, el dolor es un síntoma, es una señal que me dice, te estás moviendo mal, muévete de otra manera, te estás excediendo, te pasaste, sobrecargaste esa articulación, ese órgano. Y lo mismo es cuando nos duele un pensamiento.
es lo mismo, lo sobrecargaste, lo moviste mal. Entonces vamos a intentarlo. ¿Y cómo lo intentamos? Pues está bien, volviendo al presente, lo presento, lo presencio, lo respiro y lo disuelvo, aceptándolo. ¿Cómo se disuelve? Con amor. La fuerza del amor es la fuerza que une. El rechazo produce más dolor. Entonces yo rechazo a quien supuestamente me hizo doler, pero a mí no me hicieron doler, a mí me dolió. No es que me hagan doler, es que me dolió mucho como me miraste. La mirada no duele, yo soy el que interpreto. Estoy en una película diciendo, es que mira cómo me estás mirando, pero mira cómo me estás mirando. Mañana o esta noche, estos días, profundizamos un poco más sobre eso, porque el mecanismo va más allá, para que vamos teniendo una comprensión. Por ahora espero que hayamos compartido, es decir, que hayan podido seguir este diálogo. Y esta posibilidad sencillita, una, sentir el cuerpo, una manera sencilla de volver a la unidad, volver al estado de presencia, sentir el cuerpo. Porque cuando es necesario pensar, por favor, piense. Y usted está haciendo una preparación, un estudio, quiere aprender, necesita el pensamiento. Pero cuando no sea necesario, por favor, suelte. No es necesario, suelte. Y una forma de soltar es sentir el cuerpo. Tengo una pregunta respecto, bueno, nos traes mucho de la neurociencia, como de la explicación occidental desde el pensamiento demostrativo. Y yo pues como he venido como haciendo como un seguimiento, una pregunta respecto como a desde la neurociencia o desde la explicación occidental, ¿cierto? Podríamos explicar, por ejemplo, la naturaleza de la mente, por ejemplo, desde el budismo se ha dedicado mucho a entender como esos mecanismos, como nos has venido explicando desde la neurociencia. Pero yo también tengo otra pregunta. Cuando, digamos, nos detenemos a meditar, tú hablas mucho de que la mente y sus mecanismos, entonces es como todo lo que llega y lo que pasa, ¿cierto? Entonces la pregunta va es, ¿quién está observando la mente? Y cómo explica, por ejemplo, Occidente o la neurociencia, ¿cierto? O todos esos procesos, pues incluso, yo creo que también ahí ya la física cuántica ha entrado en muchas explicaciones de ese ser que observa la mente, cómo se podría explicar fuera de la comprensión de los sentidos. Claramente lo que dices, el inconsciente de la mente está estructurada como un lenguaje, que es la capacidad que tenemos, por ejemplo, de hablar, pero por ejemplo yo me voy a las comunidades indígenas o a los lenguajes ancestrales y me voy a entender, ellos tienen la capacidad de meditar, por ejemplo, mientras hacen procesos de mambreo o de tejido, y ellos están en un presente, pero más allá de ese presente, ellos conectan con las energías o las frecuencias o las vibraciones, tanto de los territorios como de entidades que desde la mente como tal, desde la estructura simbólica que nosotros tenemos, no podríamos acceder. Entonces es como, es una pregunta también en el sentido de que, ¿será que nuestro lenguaje o la visión de lo que implica el español o lo que implica el francés o lo que implica el ruso condiciona de una forma muy específica, por ejemplo, la comprensión de la profundidad? ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los lenguajes ancestrales están constituidos
entonces es también como preguntarnos si desde nuestro castellano, por ejemplo, los impedimentos para conectar con esa profundidad como nos permite, pues como desde la mente, en este caso desde Occidente, con la comprensión mental explicativa, porque para nosotros es muy importante, no lo debería de ser, pero es muy importante. ¿Cómo llamaría Occidente, o lo que nos está explicando de la neurociencia, el ser fuera de la psicopatología o de una neurosis o de una alteración química? ¿Cómo lo podría explicar esa conexión del espíritu, del ser, de la profundidad Occidente desde, digamos, el saber que también nos comparte desde la neurociencia? Bueno, primero agradecerte las inquietudes que planteas. Segundo, aclararte que no es Occidente la neurociencia, o sea, la neurociencia es en China, en India, en todo el mundo. O sea, que tenemos también un sesgo, una división, hemos dividido también nosotros entre Oriente y Occidente. Efectivamente, la neurociencia solo puede explicar el mecanismo de la mente. Puede explicar las conexiones de las neuronas, las zonas del cerebro que se activan. Eso no es la totalidad, apenas explica eso. La neurociencia hasta ahora no puede explicar el sentido del ser, el sentido de la subjetividad, no lo puede explicar, porque eso es una experiencia, es inalcanzable. No se alcanza con la explicación. Así que la limitación de la palabra que mencionas en otra parte de lo que dices es cierta parcialmente, porque entonces todos tendríamos que hablar la misma lengua y no hablamos la misma lengua. Es cierto también que ha sido cortado, pero tampoco tenemos que despreciar el resto de las lenguas. Las lenguas han evolucionado. De hecho, las lenguas ancestrales evolucionan. Si tú vas al Amazonas en este momento, solo el departamento del Amazonas hay 57 etnias diferentes. Cada una tiene su lengua, su manera de nombrar. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Ninguna. Es decir, si el francés y el ruso y el mandarín son simplemente las maneras como los humanos nombramos. Pero el nombre no es la cosa. Para entrar ahí hay que ir más allá de la palabra, más allá del nombre. Entonces ahí es donde con la palabra se llega mucho, se avanza, pero la misma palabra se vuelve luego obstáculo. Al quedarnos en la palabra, el mantra es bello, pero si nos quedamos en el mantra, también el mismo mantra se aprende y se vuelve luego rutina y obstáculo. Cuando logras estar presente, eso no se puede explicar. La presencia, el ser no se puede explicar. Esa dimensión es una aproximación, es lo que ocurre en el espacio-tiempo cuántico. Si yo estoy en una partícula subatómica, una partícula que se pueda mover a la velocidad de la luz, o hasta más tal vez, esa partícula moviéndose a esa velocidad, podría estar en este momento, que este momento es un pedazo de un segundo, tiempo, en este momento, podría estar en cualquier lugar. Por lo tanto, la concepción de localización es muy rara, muy loca, porque esa partícula puede estar en este momento allí, y allí, y allí, y allí.
Y solo cuando se observa, se localiza. La observación localiza. El observador afecta lo observado. Eso respecto al lugar, un lugar, pero al tiempo, es lo mismo. A esa velocidad, en el mismo instante, esto que yo llamo un instante, es un tiempo muy largo para lo cuántico. Si yo me pudiera meter en los milisegundos y en las millonésimas de segundo, esa partícula, en este mismo instante, lo que yo llamo instante, está aquí, allá, 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 allá. Entonces es omnipresente. ¿Y qué es omnipresente? Lo que llamamos Dios, o sea, la esencia del ser que somos todos. Eso sería una aproximación, y eso no tiene palabra. O sea que con las palabras, y gracias por lo que dices, que me llama la atención, y esto es apenas un balbuceo. O sea, con las palabras apenas estamos haciendo un esbozo. Esto es igual que si yo me parara y me sentara aquí y dijera, ¿eso qué es? Si cada palabra tú le das un sentido, un significado, esta es la Torre de Babel. Aquí estamos logrando algo porque la presencia que hay en todos nosotros y que está aquí también, intenta a través de unos sonidos comunicar algo que está más allá de las palabras que yo estoy diciendo. O sea, si ustedes solo escuchan las palabras, se van a quedar en un esfuerzo intelectual. Pero si pudieran conectarse con la escucha más allá de lo que estoy diciendo, les llega. Un poquito más fuerte, por favor. La mente nos dificulta la conexión con la unidad y pues yo veo el ejemplo cuando salen los militares con su GPS, con la tecnología a buscar esos niños y los mambos lo que hicieron fue su conexión a través del yagé y son esos mambos los que logran ubicar los niños. Entonces, un poco lo que me pregunto yo si es este mundo en el que vivimos, pues que nuestra compañera le dice occidental, pero es el mundo como en que estamos muy conectados con la mente y el lenguaje, antes nos obstaculiza llegar a esa unidad y los indígenas en su forma de vivir más simple y además, no sé, me pregunto si también como ellos es necesario tomar ciertas cosas como el yagé para lograr que nuestra mente se abra, pues me quedan esas inquietudes. Muchísimas gracias. Esas medicinas o sustancias producen estados ampliados de conciencia que no se logran únicamente a través de la sustancia. De hecho, hay comunidades ancestrales también cuyas prácticas no incluyen ningún consumo de ninguna sustancia. Es decir, que honro profundamente la manera ancestral que se hace, pero no es la única manera. Y tiene sentido en el contexto que lo hacen estos abuelos y abuelas, porque ellos no lo hacen como nosotros, como a ver, yo tomo yagé para que se me aclare a ver qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? En la vida, pasan a esto. Ellos se conectan en un sentido de unidad, de presencia, es decir, un abuelo se va a la selva, sabe que las plantas lo sienten. Ayer les contaba que hay experiencias en las cuales una persona golpea una planta, esa persona se va, hay sensores para registrar la energía de la planta, se puede registrar algunas reacciones energéticas, vibracionales, y cuando pasa una persona que amó esa planta y le habla con amor, o cuando regresa el que la golpeó, hay una reacción diferente vibracional. La planta reconoce a ese ser y no solo lo reconoce a través de raíces y hojas, y a través de emite sustancias, activa sustancias dentro que producen un olor y una vibración que advierte
a los demás seres alrededor de que ahí hay alguien que puede destruir. Entonces, no es Occidente ni Oriente, todos podemos hacerlo. Es que no nos lo permitimos. O sea, yo invito a que también salgamos porque nos volvemos racistas, nos volvemos segregantes, que segregamos, pensamos que porque hacemos una práctica somos mejores. Esto está al alcance de todos. Aún en el ruido de la ciudad puedo hacerlo. Entonces, ir más allá de la palabra para que cuando la palabra brote, esa palabra brote con sentido profundo, brote del corazón, no es cháchara. Entonces ellos se conectan desde la toma misma, antes de la preparación. Hay una conexión de unidad con la Madre Tierra. Al recoger la hoja, la liana, para hacer la preparación, se conecta profundamente. Entonces eso no es algo simplemente como una pildorita, eso es mucho más allá. En ese contexto, en ese estado, ellos pueden ampliar su capacidad de escucha y de comunicación. Entonces un abuelo se puede comunicar con otro abuelo o abuela en México, en Guatemala o en China, aunque no se estén viendo, porque hay una ampliación del estado de percepción de los sentidos. Y no es que adivinen, sino que ellos se conectan de tal manera que cantan. Y su canto es una manera de, como yo decirte, hey, ¿qué hubo pues? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y si estás ahí, ¿cierto? Aquí está Juan. Juan, levanta la mano, por favor. Había dos Juanes, dos levantaron la mano. O sea, aunque yo no lo conozca, yo no sabía que te llamabas Juan, pero si hay un Juan y hay una comunicación y tú la recibes, tú respondes, aunque no nos conozcamos. Esa comunicación, en términos de la luz que va a 300.000 kilómetros por segundo, esa es la potencia del pensamiento claro, no del pensamiento oscuro o con cháchara, el pensamiento nítido puede llegar. Entonces ellos se conectan y realmente llaman a sus abuelos y abuelas de otra parte y le dicen, Juan, ¿qué hubo? Levanta la mano, y el otro que allá la levanta. Entonces llaman a los niños y a través de sentir, sienten la respuesta y dicen, están vivos. Síganlo buscando. Y ellos se van conectando. Eso está ahí, en todos nosotros. Vamos a dejar ahí, debemos parar un poco este diálogo. Muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas, nos enriquecen a todos, nos mejora esta reflexión. Continuamos en el satsang de esta noche y en la clase que tenemos a las 2 de la tarde y durante todos estos días. Muchísimas gracias.